¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender, miren, a cómo introducir caracteres dentro de un texto en Excel. Esta pregunta básicamente me hizo un suscriptor del canal y miren, me mandó esta tablita y me indica acá cómo debería quedar. Miren, acá tenemos una columna con códigos entre letras y números y a la derecha me lo separa por guiones, ¿ok? Esos son los guiones que se acaba de introducir al texto que tenemos en la celda B2, ¿no? Y debería quedar de tal manera, ¿bien? No necesariamente tienen que ser guiones, podrían ser cualquier otro carácter, ¿no? Podría ser un más, podría ser un slash, qué sé yo, lo que sea, ¿ok? Eso ya depende de ustedes, pero este es el ejemplo y lo que queremos lograr a la derecha, bien. Si quieres practicar, si gustas, puedes descargar, miren, esta pequeña hoja de Excel. El link lo puedes encontrar en la descripción de este mismo video. Puedes bajar un poquito y ahí vas a encontrar el link para que lo descargues y practiques junto con este vídeo. Miren, en realidad lograr esto es muy sencillo. Lo vamos a hacer de dos maneras diferentes. Una es con fórmulas y otra es con una herramienta que les va a fascinar. Bien, vamos a comenzar con esto. Miren, las fórmulas o las funciones que vamos a utilizar en realidad son muy básicas, son muy sencillas. Les voy a anotar por acá. Una es la función izquierda. Miren, la función izquierda, la función derecha, también tenemos la función extrae y la función de repente largo. ¿Ok? Estas cuatro funciones en realidad son muy básicas porque su utilización o a la hora que le utilizamos es muy sencillo de insertar los argumentos. Para que me entiendan un poco más, vamos a comenzar con esto. Miren, yo voy a trabajar acá con la segunda. Miren, le voy a pintar de otro color para diferenciarlo. ¿Ok? Acá vamos a trabajar. Miren, lo primero que vamos a hacer, si nos fijamos, es que nos está separando las letras, ¿no? ¿Y cuántos caracteres son? 1, 2, 3, 4. Entonces nosotros necesitamos separar los 4 primeros caracteres con un guión. Entonces vamos a llamar a la función, ponemos igual y llamamos a la función izquierda. Ok, miren, ahí lo tenemos, función izquierda. Nos pide el texto, básicamente es la celda que está a la izquierda, lo seleccionamos. Y luego de eso, miren, luego de eso ponemos un punto y coma y nos pide el número de caracteres. Quiero que observen que la función izquierda trabaja de la siguiente manera. Se sitúa, en este caso, en el primer carácter o en la primera letra, que es la C, ¿no? Y nos empieza a contar de izquierda a derecha. O sea, si le pongo, por ejemplo, 1, que vendría a ser la C, 2 vendría a ser la F, D, que vendría a ser el número 3 y la C vendría a ser el número 4. Entonces los 4 primeros caracteres. Para eso ponemos acá el número 4 y cerramos paréntesis y presionamos Enter. Miren que ya me acaba de extraer los 4 primeros caracteres, ¿no? La C, la F, la D y la C, que lo tenemos acá, ¿ok? Ya no se olviden, la función izquierda te extrae desde el inicio, acá, desde la C hacia la derecha, según el número de caracteres que nosotros le indiquemos. Hasta ahí, todo correcto. Ya tenemos acá los 4 primeros caracteres. 2 veces clic. Lo que ahora nos falta es concatenar, ¿ok? Concatenar. Miren, acá fácilmente pondríamos un guión para que nos aparezca como está acá, ¿no? Pero Excel no te permite insertar ese guión. Si lo pones directamente va a aparecer un menos, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es, nuevamente les digo, concatenar. ¿Cómo se concatena? Poniendo, miren, poniendo acá el ampersand. Lo tenemos por acá, creo que así se dice. Miren, es este, ¿ok? Acá tengo un tecladito. Para las personas que no saben cómo sacar el ampersand, vamos a presionar la tecla Shift, la flechita hacia arriba. Y después de eso presionamos, miren, el ampersand en mi teclado está en el número 6, ¿ok? Acá. Ahora sí, vamos a ver, venimos acá, presionamos, miren, voy a borrar, presionamos el ampersand, ahí lo tenemos. Shift y el número 6, ahí lo tenemos. Ahora sí, miren, podría poner ahora sí el menos, pero si cuando tú quieres concatenar textos o caracteres, tienes que poner U entre comillas, ¿ok? Miren, nuevamente.
Si yo pongo acá el guión, no va a funcionar. Tengo que poner entre comillas para que me pueda aparecer. Luego de eso, miren, luego de eso, voy a poner nuevamente el ampersand. Con esta forma, miren, con esta forma le estoy diciendo que nos inserte un guión acá a toda la cadena que nos acaba de extraer acá, ¿no? A toda esa función o esta fórmula. Bien, ahora sí, ya acabamos de concatenar y ahora nos falta extraer los números que están arriba, ¿ok? Vamos a utilizar ahora la función extrae, ¿ok? Miren, vamos a poner, ya no ponemos igual, llamamos a la función extrae, ahí lo tenemos, y nos pide el texto, ¿ok? Nos pide el texto, es este, la celda, ¿no? Ponemos un punto y coma. Miren, a diferencia de la función izquierda, el extrae te pide una posición inicial. La izquierda, su posición inicial, ya sabemos que es prácticamente el inicio de la izquierda, ¿no? O sea, desde la C hacia la derecha. En cambio, el extrae, miren, te pide una posición inicial. La posición inicial en este caso, ¿cuál va a ser? Miren, vamos a ver dónde están los números. 1, que vendría a ser la C. 2, la F. 3, la D. 4, la C. Y 5, el número 9. Desde aquí comienza, miren, desde el 5. Posición número 5, porque acá está el número 9. Nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5. El número 9, ¿no? Entonces la posición inicial va a ser el número 5. Ahí lo tenemos. Punto y coma. Me pide número de caracteres. Número de caracteres, ¿cuántos son? Miren, 1, 2, 3, 4, ¿no? Acá también podemos ver 1, 2, 3, 4. Entonces ponemos el número 4 para que nos extraiga desde la posición 5 4 caracteres en adelante, ¿no? O sea, los 4 primeros desde la posición 5. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y miren que ya tengo acá, miren, esto está en negrita, lo voy a poner en negrita para que se iguale, ¿ok? Miren que ahora sí tengo acá los 4 números. Miren, nos faltaría concatenar un guioncito, ¿ok? Lo vamos a hacer, 2 veces clic, nos vamos al final y hacemos exactamente lo mismo. Mira, fácilmente podemos copiar esto. Miren, podemos copiar esto, ¿no? Pero lo vamos a hacer de nuevo. Ponemos ampersand, ponemos un guión. A ver, acá está. Miren, me botó abajo. Perdón, comillas, guión, comillas. Y ahora sí ponemos el ampersand, ¿no? Es lo mismo que acá, pero ahora después de la función extrae. ¿Ok? Miren, acá está. ¿Ok? Es lo mismo. Ahora sí, acá abajo, miren, acá abajo, lo que nosotros ya nos tocaría extraer. Podríamos trabajar de la derecha a la izquierda, así como hemos utilizado la izquierda, que su posición inicial es al inicio, la derecha, su posición inicial va a ser al final. Miren, o sea, trabaja a la inversa de izquierda. Vamos a poner derecha, la función derecha, y me pide el texto, miren, muy fácil, acá está, y punto y coma. La posición inicial de la derecha va a ser al final. ¿Cuántos datos quiero extraer? 1, 2, 3. Miren, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nuevamente. Entonces pongo el número 3. Su posición inicial, ya sabemos que es a la derecha, ¿ok? Al final. ¿Y cuántos caracteres quiero extraer? 3. 1, 2, 3. Ese número 3 lo acabo de poner acá. Cierro, presiono Enter y miren que ya tengo el mismo resultado, ¿ok? Pero también me han hecho otra pregunta por ahí. ¿Qué pasa si yo, miren, qué pasa si yo acá agrego, se podría decir una letra más, ¿no? 3. O vamos a poner otra E. Voy a presionar Enter y miren que solamente me está agarrando los 3 últimos. Tal y como estamos observando, ¿no? Solamente me está agarrando los 3 últimos. Ya no me está agarrando desde la T. Entonces, miren, si pongo más es, voy a presionar Enter. Miren, solamente me está trayendo los 3 últimos. Pero yo no quiero que me traiga los 3 últimos. Yo, por ejemplo, si pongo una A, quisiera que me extraiga todo lo que está acá, ¿no? Trea, por ejemplo, ¿no? Después de los números. Entonces, miren, para solucionar eso, podríamos hacer algo. Existe una función, acá me lo voy a escribir, la función largo. Mira, la función largo básicamente te cuenta los caracteres. Selecciono la función largo, cierro paréntesis, Enter. Miren, 12 caracteres, vamos a contarlos.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 caracteres. Lo que podríamos hacer es restar. Miren, restar. Se podría decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restar 12 menos 8 y que nos extraiga todo lo que está a la derecha, ¿no? 12, por ejemplo, miren, vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 caracteres fijos que no vamos a extraer, ¿no? Entonces, si ponemos acá 8 y ponemos acá igual 12 menos 8, vendría a ser el número 4. Entonces nos extraería 1, 2, 3, 4 caracteres, ¿no? Y eso es lo que queremos. Si fuera acá, miren, si fuera, vamos a poner otro carácter A, por ejemplo, enter, miren, 13, ¿cuántos caracteres serían? Ahora 5. Entonces sí, ya más o menos entendemos cómo funciona, ¿no? Miren, voy a poner por acá, me voy a ir al último y miren acá, en ese numerito 3 de la derecha, en este numerito 3, vamos a restarle el largo menos los 8 fijos, ¿no? Vamos a llamar a la función largo, miren, vamos a seleccionar acá, cierro paréntesis, miren, y le resto los 8 caracteres fijos que son al inicio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces pongo acá el número 8. Miren, en el numerito, este está perteneciendo, toda esta función está perteneciendo a la función de la derecha. ¿Ok? Ese es el número de caracteres que nosotros le introducíamos manualmente. Ahora le estamos restando todo el largo menos los 8 caracteres fijos que no queremos extraer. Presiono enter y miren que ahora sí me extrae todo lo que está al último. ¿Ok? Todo lo que está al último. Por ejemplo, miren, ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Así crezca, lo que crezca, enter, todo me va a extraer. ¿Ok? Todo me va a extraer. Fíjense, ahí lo tenemos. Ahí está. Si pongo TR, miren, también me aparecen los dos últimos. Pongo ahí está. Pongo ahí lo tenemos. ¿Ok? Y con eso ya tenemos solucionado el problema de los últimos caracteres. En algunos casos. ¿Ok? Lo solucionamos con todo esto. En algunos casos. Si es que no es, si es que los números de caracteres no es lo mismo en todas las celdas. Bien, esta es una fórmula. Esta es una manera de realizar lo mismo. Si lo arrastramos hacia abajo, miren qué pasa. Ya lo tenemos extraído a todos, ¿no? Voy a borrar esto y les voy a enseñar la segunda fórmula. O la segunda herramienta. Voy a copiar y le voy a pegar. Miren, la segunda herramienta es la más fácil para mí y la más sencilla de utilizar, porque no utilizas funciones ni fórmulas. Lo único que utilizas es un relleno rápido. ¿Ok? El único requisito acá es darle el patrón. Mira, el patrón está acá arriba. O sea, este patrón lo compara con este. Ahora se dan cuenta. Si yo selecciono todo esto, miren, voy a seleccionar todo esto. Me voy a la pestañita datos. Y me voy donde dice relleno rápido. Miren qué es lo que va a pasar. Presiono, doy un clic y automáticamente tengo el mismo resultado. ¿Ok? Con relleno rápido. ¿Ok? O sea, miren, voy a eliminar esto que tiene fórmula. Nuevamente les explico. Lo que hace el relleno rápido es interpretar estos datos, cómo están separados a la derecha. ¿Ok? Esos datos lo compara y hace lo mismo con las siguientes celdas. Nuevamente selecciono todo, pero ojo, tenemos que tener un patrón. Tal y como está acá. ¿Ok? El patrón es este. Seleccionamos todo y nuevamente relleno rápido y nos acaba de hacer la magia, ¿no? Muy rápido se realizó, se podría decir, el relleno o la separación o la introducción, como lo quieran llamar, de caracteres dentro de un texto en Excel. Bien, esto sería todo. Yo me voy a quedar hasta acá. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, algún video que quieran que realice, pueden comentar este video para yo responderles. No se olviden de suscribirse al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.